Esto es Teoría del Poder. ¿Soberanía en la Antártida? ¿Puede algún país reclamar soberanía en el continente de la Antártida o tal vez en el círculo polar ártico o en la parte del Polo Norte? ¿Cuál es la situación jurídica internacional que sucede en el Polo Norte y que sucede en el Polo Sur? Eso es lo que analizaremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. La zona ártica y la zona antártica. Cada una de las zonas polares presenta características geomorfológicas especiales. Solo el frío glacial, el desprendimiento de iceberg, masas de hielo flotantes que producen los glaciares y los intereses geopolíticos y geoestratégicos de algunos países son las únicas coincidencias posibles. El resto es muy diferente. Ambas zonas tienen jurídicamente una convergencia. Es imposible o sumamente difícil la ocupación efectiva de los territorios polares. En la doctrina existen numerosas posiciones que tratan de fundamentar los intereses nacionales, buscando primero la delimitación de ambas zonas, lo cual no es ni ha sido pacífico ni coincidente. La región ártica comienza a los 66 grados 33 de latitud norte, la Antártida a los 60 de latitud sur, de acuerdo al Tratado de 1959. La zona ártica. La zona ártica ha sido definida por Rousseau con gran acierto como cuenca marítima helada. El Polo Norte pues no es tierra firme, es un territorio polar flotante y fijo. Sus aguas profundas fueron navegadas con éxito por el submarino nuclear norteamericano Nautilus hace muchos años atrás. La teoría de los sectores. Varios países han invocado el principio de la contigüidad como el título efectivo para reivindicar soberanía nacional en las regiones polares, para buscar la armonización de las aspiraciones nacionales de los países contiguos y no contiguos de la zona ártica. Un senador canadiense, por ejemplo, Poirier, formuló en 1907 la conocida teoría de los sectores, que fuera sistematizada más adelante por el jurista ruso Lakhtin. Esta teoría ingeniosa consiste en un procedimiento geométrico triangular de reparto territorial en favor de algunos países privilegiados, sobre una base exclusivamente geográfica, como afirma Rousseau. Existen actualmente los sectores árticos siguientes: el ruso, el finlandés, el noruego, el danés, el canadiense, el estadounidense. La importancia de la zona ártica radica en su valor en materia de navegación. Además, el 90% de las pieles de foca provienen del Pacífico Norte, tiene extraordinario valor geopolítico y geoestratégico. Zona Antártida. La Antártida es un continente. Es tierra firme, que está cubierta por hielo. Además, es una zona muy alejada de los grandes continentes o islas que cuentan con población permanente, a distancias que oscilan entre los 3.600 a 7.000 kilómetros de distancia. La aplicación general de la teoría de los sectores se hace muy problemática en la Antártida. A falta de una doctrina unitaria, apunta el jurista internacional Rousseau, se han formulado las más opuestas teorías. Primero, la del descubrimiento, defendida por Francia, Gran Bretaña, Noruega y más recientemente por Rusia. En segundo lugar, la norteamericana, del punto de apoyo o de la actividad de control. Tercera, la chilena, de los cuadrantes. Y la cuarta, la argentina, de la contigüidad o de la continuidad fundada en la analogía de la estructura geológica. Habría que añadir la doctrina brasileña de la defrontação, es decir, del hecho de encontrarse frente a frente, sin obstáculos, de acuerdo a los meridianos geográficos, que en el caso de Brasil serían los de la isla de Martín Vaz
y el arroyo de Chuy. ¿Y los países sin litoral marítimo?, nos preguntamos. ¿Cómo no tienen derecho a ampliar sus mares territoriales que no poseen en ni siquiera 1 milímetro cuadrado o cúbico? Entonces tendrían que fundar sus aspiraciones en la Antártida o en la vecindad o ab absurdo en la proyección satelital o lunar. Esto que suena a sátira puede ser fácilmente subsanado si la Antártida y todas sus riquezas naturales fueran declaradas y explotadas como un nuevo patrimonio común de la humanidad, o mejor, sudamericano, porque es el continente sudamericano el que se encuentra más cercano a la Antártida. Otra de las curiosidades que se presentan respecto de las doctrinas o principios esgrimidos por los países antárticos, tenemos el caso de Chile, pues tradicionalmente ha sostenido el principio de la regla uti possidetis de facto para justificar sus expansiones territoriales. Sin embargo, en el caso de la Antártida, Chile apoya sus aspiraciones en la ocupación efectiva y en el uti possidetis de jure. Los Estados Unidos no reivindican sector alguno, pero tampoco reconocen derechos a los otros estados. A pesar de la vigencia del Tratado Antártico, en 1959, 7 países proclamaron soberanía sobre sectores de la Antártida: Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Inglaterra. Otros países que de una manera u otra han alegado derechos sobre los sectores de la Antártida son Perú, Ecuador, Uruguay, Japón, República de Sudáfrica y Bélgica. Delimitación de la Antártida. Ya vimos que el círculo polar ártico empieza a los 66.33 de latitud norte. La Antártida, para seguir marcando sus diferencias sustantivas, comienza, según Neil Roning, al sur del paralelo 60 de latitud sur, incluyendo todas las barreras de hielo. Este criterio ha sido consagrado en el Tratado Antártico de 1959. El Tratado Antártico. El 1 de diciembre de 1959 se firmó en Washington el Tratado Antártico, en el que participaron inicialmente los gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Unión de África del Sur, Rusia, el Reino Unido, los Estados Unidos de América. Rusia en ese momento era la Unión Soviética. El primer párrafo de la parte preambular reconoce que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser un escenario u objeto de discordia internacional. Los países miembros del Tratado Antártico solo se preocuparon de los fines pacíficos e invocaron a la humanidad solo para ello, pero no para declarar que todos los recursos naturales y la explotación de los mismos deberían ser en beneficio de la humanidad o de América del Sur. Tampoco los países miembros del tratado renuncian a sus derechos de soberanía territorial. Las explosiones nucleares y la eliminación de los desechos radioactivos quedan prohibidos en la Antártida. El artículo 6 aparece de la delimitación de la zona situada al sur de los 60 grados de latitud sur, incluidas todas las barreras de hielo. El artículo 9 establece los principios y objetivos del Tratado Antártico, resumidos en los siguientes. Primero, el uso de la Antártida para fines exclusivamente pacíficos. Segundo, las facilidades para la investigación científica en la Antártida. Tercero, las facilidades para la cooperación científica internacional en la Antártida. Cuarto, las facilidades para el ejercicio de los derechos de inspección previstos en el artículo 7 del tratado, que permite la designación de observadores para llevar a cabo las inspecciones pertinentes dentro del tratado. Quinto, cuestiones relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida. Sexto, protección y conservación de los recursos vivos de la Antártida. La posibilidad de modificación del tratado está prevista por el artículo 12 en el inciso 2. Si después de expirados 30 años contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente tratado, que fue suscrito en diciembre de 1959, cualquiera de las partes contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el artículo 9, así lo solicita, mediante una comunicación dirigida al gobierno depositario, que es Estados Unidos, se celebrará en el menor plazo posible una conferencia de todas las partes contratantes para revisar el funcionamiento del presente tratado. Los incisos B y C completan dicha posibilidad.
El Tratado Antártico fue suscrito en los idiomas inglés, francés, ruso y español. El Tratado Antártico de 1959 estará sujeto a la ratificación por parte de los estados signatarios y quedará abierto a la adhesión de cualquier estado que sea miembro de las Naciones Unidas o de cualquier otro estado que pueda ser invitado o adherirse al tratado, con el consiguiente de todas las partes contratantes. Sin embargo, sobre la Antártida no se han agotado aún todos los temas y todas las posibilidades alternativas. Sistema del Tratado Antártico. Desde su firma, el número de signatarios creció hasta un total de 54 en abril de 2019, pero solo 29 de ellos poseen la categoría de miembros consultivos, que les otorga plenos derechos decisorios. Los restantes 25 son considerados miembros adherentes, por lo cual no gozan de derecho a votar. El tratado tiene vigencia indefinida y no ha sufrido enmiendas, puede ser modificado por la unanimidad de los miembros consultivos, luego de los 30 años de vigencia, como ya hemos dicho. Dentro del sistema del Tratado Antártico, los acuerdos que integran el sistema son la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas. Se abrió a la firma el 1 de junio al 31 de diciembre de 1972 para los estados participantes de la Conferencia sobre la Protección de las Focas Antárticas y está en vigor desde el 11 de marzo de 1978. Se aplica al sur del grado 60. También tenemos la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, firmada en Canberra desde el 1 de agosto de 1980 y en vigor desde el 7 de abril de 1982. Se aplica al sur, como ya hemos dicho, de la línea de los 60 grados. Luego tenemos el protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente, firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991, en vigor desde 1998. El protocolo de Madrid suele ser firmado por miembros de parte del Tratado Antártico y su área de vigencia coincide con el mismo para las dos convenciones. Son acuerdos independientes al Tratado Antártico. Sin embargo, ambas convenciones contienen disposiciones que representan un compromiso de las partes con aspectos esenciales del Tratado Antártico. La CCFA expresa en su alcance que esta convención se aplica al Mar del Sur de los 60 grados de latitud sur, respecto del cual las partes contratantes afirman las disposiciones del artículo 4 del Tratado Antártico, mientras que la CCRBMEA expresa que su artículo 3, las partes contratantes, sean o no partes del Tratado Antártico, acuerdan que no se dedicarán en la zona del Tratado Antártico a ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del Tratado Antártico. Existió, además, otro acuerdo denominado Medidas Acordadas para la Conservación de la Flora y Fauna de la Antártida, que se acordó en la tercera reunión consultiva del Tratado Antártico en Bruselas en 1964, como recomendación del número 8. Este acuerdo fue ratificado por 21 países miembros del Tratado Antártico y perdió vigor el 1 de julio de 2011 por decisión de la RCTA de Buenos Aires. Estamos hablando de la Secretaría General. Otro acuerdo fue la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, firmada en Wellington, Nueva Zelanda, el 2 de junio de 1988 por 19 países, pero no fue ratificada por ninguno y luego la reemplazó el Protocolo de Madrid. Organizaciones de la Administración de la Antártida. La Administración de la Antártida, que en realidad no existe en absoluto debido a la situación legal internacional, es esencialmente absorbida por dos organizaciones. El Comité Científico para la Investigación en la Antártida, SCAR, que une todas las instituciones científicas del mundo con intereses en la Antártida y coordina la investigación científica. El SCAR fue establecido durante el Año Geofísico Internacional y continúa implementando los acuerdos que se hicieron en ese momento. En segundo lugar, tenemos el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales, que coordina las actividades de las autoridades responsables de los programas antárticos nacionales. Desde mediados de la década de 1980 se hicieron intentos para establecer una secretaría para el sistema del Tratado Antártico, pero algunos países temían que derivaría en una forma de gobierno antártico o en una burocracia. Los países anfitriones de la reunión consultiva del Tratado Antártico han establecido sitios de internet en la década de 1990 para dar a conocer los resultados de las reuniones consultivas.
respectivas. El sistema del Tratado Antártico no tuvo una institución permanente hasta el 1 de septiembre de 2004, cuando la RCTA de la Ciudad del Cabo creó la Secretaría del Tratado Antártico con sede en Buenos Aires, Argentina. La Secretaría del Tratado Antártico es una organización creada para el manejo de varios temas, tales como la organización de los encuentros anuales de los signatarios del tratado o la publicación del informe anual. Otras actividades incluyen el soporte de las sesiones del Comité para la Protección Ambiental, aumentando la comunicación entre los signatarios del tratado, así como la recopilación, archivo y distribución de la información. Como vemos, la situación del Círculo Ártico es diferente a la situación de la Antártida. En el Círculo Ártico existen líneas de soberanía, básicamente, mientras que en la Antártida no existe un país que pueda reclamar la soberanía, porque siendo una tierra administrada de manera coordinada y consensuada entre diferentes instituciones, son todos los países firmantes del Tratado Antártico, entre los principales y los secundarios, los que toman las decisiones sobre lo que se hace y lo que no se hace dentro de la Antártida. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Esto fue el video por hoy en Teoría del Poder. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.